la perseverancia de ustedes. Saben ustedes que este camino no es fácil. He sabido que muchos han tenido que hacer luchas y han tenido que renunciar a muchas cosas y ha significado un combate permanente. Para unos un poco más fácil que para otros. Otros han tenido que dar un vuelco total a su vida, un giro radical, lo que le ha significado críticas, ataques, lo que le ha significado en muchas ocasiones dolores, perder gente querida, renunciar a situaciones donde se encontraban muy cómodos, pero que no eran situaciones queridas por Dios. Sé que este camino no es fácil. El Señor mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pero es que lo verdaderamente importante en la vida no es fácil. Lo realmente valioso en la vida cuesta sacrificio. Y si te está costando sacrificio, si esto ha implicado derramar lágrimas e incluso sangre, significa que vamos por el camino indicado. El Señor nos dijo que sería una puerta angosta y que nos esforzáramos por entrar por esa puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la condenación, pero estrecha, angosta, la que lleva a la salvación. Vamos por la puerta angosta, vamos contracorriente. Pareciera que fuéramos unos locos y pareciera que viviéramos en otro planeta, porque mientras todo el mundo va de cráneos, de cabezas al abismo, nosotros vamos cuesta arriba hacia el Calvario, diciéndole al Señor: creo, Señor. Creo que lo que tú me has prometido es verdad. Creo en ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Creo que todas las promesas se cumplirán, aunque mis ojos vean frente a mí cómo todas las puertas se me cierran, cómo el camino se oscurece, cómo las dificultades aumentan, cómo la cruz se hace cada vez más pesada. Yo sigo creyendo. Es el camino de la fe, es el camino de la esperanza, es el camino de la caridad. Pero les aseguro, muchachos, que más pronto que tarde, más rápido, mucho más rápido de lo que se imaginan, verán que sus promesas se cumplen una a una. Y no solo se cumplen, sino que además desbordan lo que creíamos que sería, desbordan nuestra fe, nuestra imaginación. Entonces, ánimo, es un camino hermoso, pero es un camino de cruz. Les invito para que abran sus manos, cierren sus ojos y vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo, porque hoy empezamos una nueva etapa en la consagración. Digan todos a una sola voz: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y hacemos esta oración, es una de las oraciones del consagrado, donde reconocemos nuestra fragilidad y le decimos a la Virgen: ayúdame, que yo no puedo nada, pero vos podés ayudarme y sé que en tus brazos estaré seguro. Se llama la oración de confianza. La compuso San Luis María Griñón de Montfort. Si te la sabes, dila conmigo. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Señores, cosas importantes, préstenme mucha atención. Hicimos ya los dos primeros bloques de la consagración. Conocimiento del espíritu del mundo, donde nos vaciamos de toda la mundanidad, y conocimiento de sí mismo, donde profundizamos en las virtudes y en las deficiencias que tenemos, profundizamos en los defectos dominantes que tenemos, conocimos nuestro carácter, aprendimos una cantidad de cosas importantes en el crecimiento espiritual. Y ahora vamos a empezar hoy con la lección número 20, vamos para la 20, ¿verdad? El tercer bloque, que se llama Conocimiento de María. Conocimiento de María. Vamos a iniciar con esto. ¿Me escuchan bien atrás? Si me escuchan bien atrás, por favor levanten la manito. Perfecto. El conocimiento de María. Para este momento de la consagración, ustedes deben ya, uno, estar en gracia de Dios. Esto no es venir a conocer cosas, no es venir simplemente a recibir una catequesis. Esto es venir a convertirse, a empezar un camino serio, un camino sólido de vida espiritual. Y el primer paso definitivamente es renunciar al pecado. O sea, en este momento todos debemos estar muy bien confesados, viviendo habitualmente en gracia de Dios, salvo algunas excepciones de personas que se encuentran en este momento en una situación complicada y que están rezando al Señor y a la Santísima Virgen María para que les ayude a salir de su situación permanente de pecado. Salvo esas extrañas excepciones, el resto deberíamos estar habitualmente viviendo en gracia de Dios. Es decir, debemos ya dejar de caer en pecado mortal. Eso no es ser santo todavía, pero es el primer paso, cumplir los mandamientos. Cuando el joven rico le dijo: maestro, ¿qué he de hacer para salvarme? Lo primero que le dijo el Señor es: cumple los mandamientos. ¿Ok? Primer paso. Debemos además estar frecuentando la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Fuente y culmen de la vida cristiana. Mínimo cada 8 días, al menos cada 8 días. Es decir, no puede ser que tú estés en este proceso hace tanto tiempo, 7 meses, 6 meses, y todavía te la pases el domingo en una poltrona rascándote el ombligo. No puede ser. O sea, es el momento ya de asumir con seriedad mi compromiso bautismal, la Eucaristía, al menos cada 8 días. Hombre, si es que puedo más veces en la semana, más veces en la semana, más veces en la semana. Tercero, debemos estar ya rezando el Santo Rosario, o por lo menos esforzándonos por hacerlo diariamente. A estas alturas debemos ya, hombre, tener un compromiso sólido de: a ver, pues me voy a consagrar a la Virgen, yo no puedo simplemente decir que la quiero, que la voy a cargar en una medallita, si es que no le obedezco a ella, que me ha dicho en todas sus apariciones que recen el Santo Rosario. El Santo Rosario constante rezad, y la paz del mundo el Señor dará. Como dice: Ave, ave. Ave, ave, ave María. Entonces, mis muchachos queridos, la Virgen María nos ha pedido esto, la Iglesia ha recomendado hasta el cansancio el rezo del Santo Rosario. Wilson, que todavía no soy capaz de hacerlo diariamente. Bueno, haga por lo menos, hombre, no soy capaz de hacerlo completo. Bueno, haga de cada misterio 9 Ave Marías, por lo menos. Listo, si no es capaz las 10, empiece con 9. Hombre, no, empiece con algo. Que no soy capaz, ayúdese, véalo por internet. Pero cuando lo vea por internet, recuerde que internet no reza. Usted tiene que rezar el Padre Nuestro completo, el Ave María completo, porque la máquina no contesta. Es una guía para que se vaya orientando. O hágalo a través de audios, ayúdese con algo, hermano. Pero a estas alturas no podemos decir: no, es que no rezo el rosario ni me sé los misterios. Ya es tiempo de que nos lo sepamos. Pero además, a estas alturas ya debimos haber hecho el retiro de renuncias. ¿Quién todavía no ha hecho el retiro de renuncia? Levante la mano sin vergüenza. Pues, sin espacio, vergüenza.
los que no han hecho el retiro de renuncias. Bueno, lo cancelamos. Ya mismo vamos a averiguar, no sé si Angelita está por ahí o alguien, o Anderson o Pau, me averiguan ya mismo con la misión consagración cuando hay un próximo retiro de renuncias, y en el peor de los casos lo hacemos de manera virtual, ¿ok? Se me dedican un día, el retiro de renuncias lo filmamos completo y lo hacen en su casa, se encierran todo un día, ven los videos, hacen las dinámicas, se unen a las oraciones, todo. Así mucha gente en todo el mundo hace su consagración. Y los testimonios son no solo igualitos, sino en ocasiones hasta mejores. Porque a veces uno se distrae, pero cuando estás ahí viendo la pantalla concentrado, lo haces de una manera extraordinaria. Pero necesitamos que ya hagan el retiro de renuncias, porque vamos a hacer muy pronto el segundo retiro propio de la consagración, que es el retiro de plan de vida. Atentos, hay un retiro que es el de conversión, que es el que inicia la consagración, ¿ok? Ese es el de conversión que van a hacer, que ya hicieron unas 100 y pico de personas hace un tiempo. Este viernes, mañana, empieza el otro retiro de conversión para los que no lo han hecho. Pero los dos retiros propios de la consagración se llaman retiro de renuncias y retiro plan de vida. Por eso a estas alturas debemos ya haber hecho el retiro de renuncias, ¿ok? Si es que no lo han hecho, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Siguiente, vamos a empezar ya, si no lo han hecho, a partir de ese momento, a leer un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Alguien lo tiene acá, por favor? Véalo acá, qué belleza, está empastadito. Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Voy a abrir en cualquier lugar para que se den cuenta de esta joya. Abrí en el capítulo 5, donde San Luis de Montfort habla de los motivos para consagrarse. Miren el primer motivo que da. El primer motivo que nos muestra la excelencia de esta consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. Si en la tierra no se puede concebir empleo más relevante que el servicio de Dios, si el menor servidor de Dios es más rico, poderoso y noble que todos los reyes y emperadores de la tierra, si estos no fueran siervos de Dios, ¿cuáles serán las riquezas, el poder, la dignidad del fiel y perfecto servidor de Dios que se ha de entregar enteramente a su servicio sin reservas en toda la medida que pueda hacerlo? Tal es el fiel y amoroso esclavo de Jesús en María, que se ha dado todo entero al servicio de ese Rey de Reyes por las manos de su Santísima Madre, y que nada ha reservado para sí mismo. Ni el oro todo de la tierra y las bellezas de los cielos conseguirían pagarlo. Miren esta belleza, lo que está diciendo Montfort es, hombre, si usted dice que servir a Dios le trae bendiciones, ¿cuánto más consagrarse completamente a Él? Uno piensa mucho en lo que yo debo dejar por servir a Dios, a lo que debo renunciar. Pero ¿no te has puesto a pensar que ese Dios inmensamente bondadoso y generoso te dará mucho más de lo que tú has dado? ¿No te has puesto a pensar que ese Dios inmensamente bondadoso te compensará aún sin estrictamente ser necesario? Porque es que entregarnos a Dios es simplemente nuestro deber, pero es que ese es Dios. Es como el papá que premia a su hijo porque come, que no necesita premiarlo, que el hijo es el que necesita comer y que estrictamente hablando el niño por comer ya tuvo su paga, comer, alimentarse, pero el papá cuando come el niño además le premia con un postre, le lleva al parque, le da algún regalito. Lo mismo hace Dios, lo mismo hace Dios. Les cuento lo que le pasó a Clara, una querida amiga, Clara. Clara vivía en una zona exclusiva de la ciudad de Medellín. Clarita estaba haciendo la preparación para la consagración con nosotros. Tenía el Brad Pitt de Medellín de novio, el Brad Pitt, el Tom Cruise. Era un tipo de la alta alcurnia, profesional, no sé cuántos posgrados, en una situación económica privilegiada, un tipo además tremendamente atractivo. Era un tipazo. Pues bien, Clara se iba a casar con el tipazo. Se comprometieron, fecha de matrimonio, repartieron las tarjetas
unas tarjetas tremendas para la alta sociedad. Clara empezó a consagrarse y Clara empezó a darse cuenta que iba a tener un serio problema en su matrimonio. Dijo, bueno, a ver, es que este hombre tan perfecto tiene un leve defecto, no cree en Dios. Un leve defecto. Eso era para ella antes de consagrarse, antes de empezar su proceso. Era un leve defecto. Total, él la iba a respetar, en fin, bueno. Pero cuando empezó su consagración, Clara dijo, pero no puede ser. Un momentico, empezó a tomarse en serio la fe y se dio cuenta que, por Dios, esto no iba bien. Clara hizo una lista, no sé si de 10 o 20 cosas importantes para casarse. Le dijo, mira, yo quiero que me firmes esta lista de que me vas a respetar. Primero, que vamos a ir a misa como familia, o que me vas a respetar ir a misa los domingos. Segundo, que me vas a dejar educar a mis hijos en una escuela católica. Tercero, o sea, que vamos a vivir los compromisos matrimoniales como lo dice la iglesia, que no vamos a planificar, que vamos a estar abiertos a la vida. O sea, le hizo una lista de cosas. Clara se la entrega al prometido, el tipo la lee y dice, no acepto ninguna de las cláusulas. Y Clara dijo, pues entonces no me caso. Pero ya repartimos tarjetas, ¿sí? Pudimos haberla repartido, tenemos fecha, tenemos todo, tengo el vestido, pero no me caso. Pero Clara, estás loca, te lavaron el cerebro. Mira, me lavaron fue el corazón, no me caso. Clara nos contó su situación y le dijimos, muy bien, o sea, pues, es tu decisión, la respetamos y nos parece una decisión valiente, valiente. Se dañó el matrimonio, se dañó. El escándalo fue proverbial, monumental. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo desperdicia un tipazo de estos? Muy bien, Clara siguió su consagración, se dañó el matrimonio, pero resulta que, claro, el enemigo después ataca. Y empezó después ella a dudar. Dios mío, habré hecho bien, pero por Dios habré sido muy radical. Dios mío, bendito, ayúdeme. Entonces, hablamos, ella estaba desesperada. Tranquila, Clara, o sea, nosotros ni siquiera le dijimos que tomara la decisión. Ella fue la que tomó la decisión, pero le apoyamos en ese momento. Ánimo, es decir, si es difícil, seguramente vas por el camino correcto. El caso es que ella seguía firme, pero con sus dudas, pero seguía orando, pero mantenía sus principios. Pues muy bien. En una vacación de la consagración, o sea, se dio como mitad de año, fin de año, no recuerdo exactamente, entonces tenía unos días libre la consagración. Entonces le dijimos, mira, el papá tenía, creo que en Cartagena o en Santa Marta, no recuerdo, tenía pues como una finquita ya, un lugar pues como de descanso, de recreo. Clara, andate para allá, de todas maneras, descansá, orá, pero ánimo, firme. Clara dijo, listo, o sea, tengo el corazón deshecho, pero estoy por amor a mi Dios y estoy por servir a la Virgen. Clara agarra su avión, se sienta ahí en la banca del avión, hola, ¿cómo estás? Un joven al lado, el joven, hola, ¿qué tal? El vuelo, comenzaron a charlar este par, ¿y tú qué? No, pues bien, tal cosa, y Clara contándole un poco pues de su fe, el tipo también, no, mi fe también, no sé qué, yo católico, ¿qué? ¿Católico? ¿Cómo así? Y un tipazo, pues señores, Clara ahí encontró a su esposo. Yéndose en el avión a descansar, pues este tipo que le tocó al lado resultó ser todo lo del otro, pero católico, fervoroso, creyente de Eucaristía diaria, de rosario diario. La Virgen le respondió. Empiezan a charlar, en un año casados, felices. Hoy sus hijos formados católicos, con un hogar estupendo, maravilloso. Conclusión, si te quieres casar, viaja en avión. Hombre, no, que esa no es la conclusión. Quitando el chiste, conclusión verdadera, no temas, no tengas miedo. Este testimonio es verídico, lo conozco personalmente. Entonces, no tengan ningún tipo de temor, señores. Sí que renunciamos a algunas cosas, pero luego lo que viene es mucho mejor. Lo que viene es mucho mejor. Siempre el Señor tiene para el final el mejor de los vinos. El mejor de los vinos. ¿Tú crees que el mundo era un buen vino? No sabes lo que es el vino que te dará el Señor. ¿Se acuerdan de la boda de Caná?
El Señor tiene para el final siempre el mejor de los vinos. Simplemente no lo dudes, confía. Pero Wilson, por vivir la castidad me está dejando el tren. Dícese de las mujeres que pasan los 30 años sin marido. Me está dejando el tren. No te preocupes, no dudes, cree en las promesas de Dios. He visto niñas que por fallar, por temor a perder lo que el mundo proponía, terminan sacrificando sus principios, y las he visto llorando lágrimas de sangre. Tú sigue creyendo que Dios tiene para ti aquello en lo que has creído. Amén. ¿Quién como Dios? Pues muy bien, eso no estaba previsto en la charla de hoy, fue simplemente por abrir el libro del tratado. Pero señores, todos a leer el tratado. Wilson, que no lo tengo, no tengo para comprarlo, bájalo por internet y lo lees por internet. Que es que soy malo para leer, busca, en internet está el audiolibro, lo puedes escuchar. En YouTube pones Tratado de la Verdadera Devoción y está capítulo por capítulo. Que a mí me gusta mucho más leer, subrayar, llevármelo para todas partes, ir al Santísimo. Que hay cositas que no entiendo, siga para adelante, no se preocupe. Que no entendí nada, haga un buen curso de comprensión lectora, hermano, porque si no entendió nada, estamos en la olla. No, si no entendió nada, sí, estamos mal. Pero hombre, que hay alguna cosilla que no entendí, no pasa nada, sigue leyendo con fe. ¿Quién como Dios? En general es un libro absolutamente digerible, es un libro fácil de leer y además fascinante de leer. Te enamoras de la Virgen. ¿Por qué les digo esto? Porque al final de la consagración, que va a ser, si Dios quiere, el 15 de septiembre, o sea, ¿estamos a cuánto? Agosto, septiembre, 2 meses, julio, agosto, septiembre, 2 meses y medio. Señores, tenemos que avanzar mucho. Si no te has leído el libro en estos 2 meses y medio, de verdad que no te consagras. Así de sencillo. Es obligatorio leerlo para consagrarse. ¿Queda claro? Wilson, ¿y usted cómo va a saber que me lo leí? No lo voy a saber, te lo voy a preguntar. Cuando estés haciendo la fila vestida de blanco, con el copete así de alf que te has preparado para la Eucaristía, uñas pintadas, pestañas crespas, te voy a preguntar, a decir, mira, con una imagen de la Virgen me la voy a llevar, persona por persona, y le digo, mira a la Virgen. ¿Leíste el tratado? Te lo pregunta la Virgen. No, hombre, no voy a ser tan cruel. Es broma, tampoco así. Confío en ustedes y creo en la conciencia de cada uno. Finalmente cada cual responderá ante Dios. Pero créanme que hay gente que ha dicho en conciencia, no me consagro todavía, no he terminado de leer el libro, y se consagra, digamos, no tiene que volver a hacer la preparación, se lo termina de leer y en una consagración siguiente lo hace, o sea, en una ceremonia siguiente lo hace. ¿Quién como Dios? Muy bien, hasta acá nos volvemos a ubicar, volvemos a arrancar. Empezamos entonces la tercera parte de la consagración, que tiene, digamos, el contenido propio de la consagración. Hasta ahora lo que hemos visto es más bien catequético, más bien de conversión. Ahora, en esta tercera parte, vamos a ver qué dijo Montfort, qué es eso de consagrarse a la Virgen María. Lo vamos a entender acá con profundidad. La lección número 20, la pueden ver en su libro, por favor, titula Apariciones marianas y fin de los tiempos. Apariciones marianas y fin de los tiempos. Voy rápido, presten bastante atención, porque haré un rápido resumen de esta lección, que la quisimos poner en la introducción del tercer bloque, que es el conocimiento de María, que nos ocupará 7 lecciones. La quisimos poner allí porque veremos que es la misma Virgen María la que a lo largo de estos años ha estado pidiendo la consagración. Empecemos con esto, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Hay personas que hacen diferencia entre fin de los tiempos y fin del mundo. Hay una discusión ahí teológica, que una escatología de 3 fases, una escatología de 2 fases. En general no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a hablar simplemente de la segunda venida del Señor.
El Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, hace un largo discurso escatológico. Escatología en teología es la rama de la teología que se ocupa de las realidades últimas del hombre. Y entre las realidades últimas del hombre está lo que se conoce como el juicio universal, que se dará en la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos, como decimos en el credo, que Cristo, que está en los cielos, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos que el Señor ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos que habrá un fin del mundo como lo conocemos hoy. Eso hace parte de la fe. Cuando los apóstoles ven allá en el Monte de los Olivos, en la cresta del Monte de los Olivos, ven que el Señor sube a los cielos y aparecen dos ángeles y les dicen: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Así como lo vieron subir, va a volver. El Apocalipsis termina diciendo Maranatá, que significa ven Señor Jesús. En la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. En el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros. O sea que nosotros creemos y rezamos permanentemente por la segunda venida de Cristo. Le pedimos al Señor que venga, que lo esperamos. Hace parte de la fe cristiana. Eso de que la segunda venida de Cristo es cuando tú te mueras, hombre, no. Estrictamente hablando, no. Cuando tú te mueras será el encuentro con Cristo. Pero llegará un momento donde Cristo volverá, como le vieron subir en la gloria, volverá a la tierra. Eso hace parte de la fe católica. Así lo creemos. Que luego nos tocará o no nos tocará, no sabemos. Que lo que sí sabemos con certeza que nos tocará será la presentación ante Cristo después de que muramos, eso sí lo sabemos con certeza. Pero que el Señor vendrá y le veremos con estos ojos descender del cielo, como los apóstoles le vieron subir y perderse en las nubes, pues sabemos que eso sucederá, pero no sabemos si nos tocará a nosotros. ¿Ok? Repito, hay gente que hace distinción entre fin de los tiempos y fin del mundo. Es una distinción bastante complicada, teológicamente presenta dificultades. Hay una cosa que se llama el mileniarismo, entonces hablan unos de mileniarismo mitigado. Bueno, eso es una discusión teológica. Nosotros no nos vamos a meter en eso, nosotros vamos a centrarnos en su segunda venida, tal como la presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Como lo cree la fe cristiana. El Señor lo primero que nos dice es: ¿cuándo sucederá su segunda venida? Y dice, nadie sabe la hora. Dice, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Bueno, ni siquiera el Hijo en cuanto a hombre. Él en cuanto a Dios sí que lo sabía. Pero en cuanto a hombre, como tuvo que aprender a caminar, como dice el libro del Evangelio de Lucas, que él crecía en conocimiento, en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres, asimismo el Señor tenía un conocimiento humano. Entonces, en cuanto a su conocimiento humano, no lo sabía. En cuanto a su conocimiento divino, sí lo sabía. Casi que les estaba diciendo, hombre, es que no les interesa saberlo a ustedes. Casi que ni me pregunten. ¿Ok? ¿Esto por qué lo digo? Porque el Señor advierte con claridad que todas esas profecías que apuntan a fechas concretas y que dicen en el año 2000 se acabará el mundo, en el año 2017, en el año 2000 no sé qué, eso lo vienen diciendo desde el año 1000, que se acabará el mundo. Entonces no sabemos exactamente la fecha. Lo que el Señor nos dio fue una serie de signos que nos ayudarán más o menos a entender cuándo estará próxima su segunda venida. En el libro están todas las citas bíblicas de lo que les voy a decir ahora. No me voy a detener a leerlas debido a que no tenemos mucho tiempo, pero pueden leerlo en la lección número 20 del libro Totus Tus. ¿Cuáles son las señales que el Señor nos dice sobre su segunda venida? Son una serie de señales, repito, que son suficientemente claras para que cuando sucedan no nos quede en duda, pero suficientemente oscuras para no saberlo con precisión hasta que sucedan. Es decir, nadie podrá decir, estos signos que el Señor está dando se están cumpliendo inequívocamente en esta época.
No. ¿Por qué? Porque de hecho en muchas épocas de la historia se ha creído que ha estado muy próxima a la segunda venida del Señor. Si me lo preguntan a mí como juicio personal, yo creo que está próxima a la venida del Señor. Lo creo. Y lo creo porque tenemos un deterioro moral sin precedentes en la historia de la humanidad. Por eso lo creo. O sea, creo porque yo veo que el mal avanza galopando a una velocidad en la que el bien se va quedando atrás. Es que vemos que mientras se evangeliza uno, se desconvierte en 1000. Mientras se logra una tímida batalla pro vida, se está arrasando con la vida en muchos países. Mientras se convierten unos pocos acá, al otro lado la descristianización es masiva, la ola de apostasía es solemne y monumental. Entonces, bueno, es una apreciación personal, que luego puede que me toque, puede que no, pero ¿saben qué? Les digo, es mejor vivir con una cierta tensión escatológica, es decir, con una cierta tensión de ya viene Señor, ya viene, me tengo que preparar. Y yo creo que, también lo digo como opinión personal, eso fue tal vez uno de los motores que impulsó a San Pablo a hacer un apostolado tan constante y un apostolado tan incansable como lo que hizo. San Pablo permanentemente hablaba de la proximidad de la venida del Señor. Estamos hablando del siglo I, y él hablaba de la proximidad de la venida del Señor, y eso le hacía trabajar incansablemente. Yo creo que muchas veces nosotros necesitamos tener esa perspectiva escatológica en nuestra evangelización para darlo todo, para no ahorrarnos nada, para ser capaces de entregarnos sin medida. A ver, ¿cómo actuarías tú si supieras que efectivamente te va a tocar la venida del Señor? Que efectivamente te va a tocar verle bajar y descender en su gloria y majestad. ¿Con qué ardor apostólico evangelizarías? ¿Con cuánta radicalidad renunciarías a todo aquello que el Señor te ha pedido que renuncies? ¿Con cuánto amor te abrazarías a la fe y al evangelio? ¿Con cuánta vehemencia lograrías tomar decisiones para el seguimiento del Señor? Entonces yo siento que es bueno tener una sana tensión escatológica. Y digo sana porque lo que es malo es tener una dañina tensión escatológica. Es esa gente que está haciendo catacumbas, es esa gente que está haciendo ciudades subterráneas, es esa gente que dice ya viene el Señor, hay que prepararnos no sé con cuántas cosas físicas, a aislarnos del mundo, que el mundo se condene, y nosotros nos dedicamos a cuidarnos para que cuando venga el Señor nos encuentre a nosotros solitos y puros. No, señores, yo más bien pienso que la certeza de la venida próxima del Señor nos debe mover, en vez de ocultarnos, a salir, a evangelizar, a tratar de pescar la mayor cantidad de almas posibles para que se salven. Por eso dudo mucho de esas profecías que de alguna manera insinúan el aislamiento de aquellos que creemos que viene el Señor y que el mundo se condene, pero seremos del grupo selecto de escogidos y de santos que el Señor va a salvar mientras el mundo se va a condenar. No, 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 una sana tensión escatológica nos debe llevar más bien a decir venga, 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 hay que ayudar a salvar la mayor cantidad de personas posible, sea que me tocó, o sea que no me tocó, sea que si vienen 2 o 3 años, o sea que definitivamente faltarán otros 1000, hay que evangelizar ya como si el Señor fuera a venir ya. ¿Quién como Dios? Rápidamente, ¿cuáles son los signos entonces que aparecen en las Sagradas Escrituras y que anuncian la segunda venida del Señor? Varios. El primero, la apostasía universal. La apostasía universal. Se pregunta el Señor en el Evangelio de San Mateo, cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? Él lo dice, cuando el Hijo de Dios vuelva encontrará fe sobre la tierra. O sea, hay un enfriamiento. También dirá en otro pasaje que en aquella época, en aquella tribulación, será tan fuerte que la fe de muchos se enfriará, la caridad de muchos se enfriará, y que incluso muchos elegidos serán engañados. Hombre, que podemos ver eso, sí lo podemos ver, que están en este momento organizando marchas de apostasía públicas frente a las catedrales de los principales países, de las principales ciudades, marchas donde van con su registro civil o con su registro partida de bautismo, perdón, y frente a la catedral la queman o la rasgan para decir nos da vergüenza que nos hayan bautizado. Pero no hablando ya de estos casos radicales de apostasía, sino hablando de una apostasía solapada y generalizada.
que es todavía más peligrosa, la de la gente que dice que todavía cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, la de la gente en la que en su interior hay un divorcio entre fe y vida, la fe por un lado, la vida por el otro. Creen en dos cosas de Dios, pero luego su vida no da testimonio de esa fe. Es una apostasía, aunque no pública y oficial, es una apostasía de hecho. Puede que no sea una apostasía evidente, puede que la persona con sus labios no diga renuncio, puede que no sea una apostasía literal, pero es una apostasía solapada, donde la vida va por un lado y la fe por otro, y donde cada vez los principios de la fe chocan más. Segundo signo de que habla el Señor, dice que esta buena nueva será predicada en todas partes, hasta los confines de la tierra. Dice que el evangelio será predicado en todas partes. No dice que todo el mundo se va a convertir. Más bien pareciera que aunque el evangelio sea predicado en todas partes, mucha gente lo rechazará, conforme a lo que ha dicho el Señor, que muchas personas no creerán. Pues muy bien, muy bien. Estamos viendo que hoy, como nunca tenemos la oportunidad de que el evangelio sea conocido por todas partes, nunca el mundo podía ser una aldea global como lo es hoy. Nunca, en ningún momento de la historia de la humanidad había sido posible que lo que yo hago hoy en mi habitación dé la vuelta al mundo. Hoy tenemos youtubers, hoy tenemos influencers, hoy tenemos una cantidad de personas que son capaces de llegar a millones de gentes. Hoy tenemos la pantalla grande. Hoy la película de la Pasión la puede haber visto la mitad de la humanidad, y la película de la Pasión es un claro anuncio querigmático del evangelio. Significa que sí es cierto que cada vez hay más gente que conoce a Cristo, pero no necesariamente hay más gente que se convierte. Más bien Europa va decreciendo en cristianos, en vocaciones. Hoy son más los cristianos que entierran en Europa que los cristianos que bautizan. Sin embargo, países o continentes como África o continentes como América siguen siendo continentes de esperanza, donde los cristianos de manera tímida todavía, pero van creciendo poco a poco. ¿Quién como Dios? Tercero, el apóstol San Pablo anuncia la conversión de los judíos. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo dice que los judíos, pueblo elegido de Dios, que rechazaron al Mesías, finalmente se convertirán al Mesías. Yo no digo que esto se esté dando, la verdad, no digo que se esté dando. Hace 40 años el 20% de Israel era cristiano, hoy el 2% de Israel es cristiano. Más bien hay un decrecimiento en la fe. Pero bueno, algún santo decía que lo que será para nosotros la segunda venida del Mesías, para los judíos será la primera venida, que finalmente cuando le vean creerán en él. Entonces tampoco es imposible que suceda en un instante que aquellos judíos de recto corazón que buscaron en verdad y esperaron al Mesías entiendan finalmente que su Mesías es el Jesucristo, el Cristo Señor, ese hombre nacido en Belén que vivió en Galilea y fue crucificado. Rezamos por eso, rezamos para que eso se dé. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, otro signo del que habla el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses será la aparición del anticristo. La aparición del anticristo. San Juan también habla de la venida del anticristo. El catecismo de la Iglesia Católica habla del anticristo. Muchos padres de la Iglesia, me refiero a los santos de los primeros 8 siglos que estructuraron la doctrina de la Iglesia, que le dieron, digamos, estructura sistemática a la revelación, consideraron que el anticristo sería un ser personal, uno concreto que se opone a Cristo, uno que aparecerá diciendo Él es el verdadero Cristo, que hará prodigios y que pareciera que es el Cristo de verdad. Otros padres de la Iglesia, junto con San Juan el Evangelista, dice sí que es cierto que puede haber un anticristo concreto, pero lo que
lo que es cierto es que ya han aparecido muchos anticristos. Todos aquellos que han pretendido usurpar la posición de Cristo y presentarse como los salvadores del mundo, de alguna forma son anticristos. Vendrá un personal y único anticristo, que no lo sabemos, que ha habido profecía de la Virgen donde aparece con claridad que sí. Pero recuerden que las profecías son, aún las aprobadas por la iglesia, no someten bajo pena de pecado el creerlas o no creerlas. Uno que se presente como un Mesías puede ser un líder político, un líder religioso, puede ser uno que aparezca diciendo que definitivamente él va a ser la salvación del mundo, uno adorado y querido por todos. Ya hay unos que parecen ponerse en esa posición, aunque no logran todavía la popularidad querida. Sin embargo, sea que va a ser un personal anticristo, o sea que hay un espíritu anticristiano, lo que sí es cierto es que hoy es más difícil ser cristiano, auténticamente cristiano, verdaderamente cristiano, que lo que era hace un siglo. Hoy por principios de fe eres vapuleado, hoy por defender la fe eres insultado, hoy mueren más mártires cristianos en Medio Oriente de lo que murieron en los 3 primeros siglos de persecución romana. O sea, hay un espíritu que detesta a Cristo, hay un espíritu que quiere erradicar radicalmente a Cristo de cualquier ámbito público, y por eso detestan que la persona de fe se intrometa, según ellos, en cuestiones sociales. Y uno lo ve cuando algún católico se atreve a intervenir y a decir: no, señores, yo soy ciudadano y no estoy de acuerdo con esto, inmediatamente te tildan de loco. ¿Por qué te estás metiendo en esto? Cállate, tú no tienes nada que hablar, vete con tu fe a otra parte, puedes creer lo que quieras, pero no vengas a hablarme de tu fe acá. Fanático, laicismo, separación de la iglesia y el Estado. Eso lo vemos hoy más que nunca. Un odio furibundo. Periodistas, aquí en Colombia tenemos unos periodistas anticristianos radicales, periodistas diciendo que los cristianos son una plaga, son un fenómeno, periodistas diciendo que deberían callarse, excandidatos a la presidencia diciendo que un presidente que empiece hablando de Dios empezó mal, aunque tuviera en campaña un crucifijo en su mano. Periodistas burlándose públicamente de la anunciación. Una barbaridad, señores. Hay un espíritu anticristiano, un verdadero espíritu anticristiano. Otro signo, y ya vamos concluyendo sobre los signos. Otro signo que aparece sobre todo en el discurso escatológico, se llama la gran tribulación. Una gran tribulación. Parece que la segunda venida de Cristo vendrá acompañada de grandes sufrimientos para la iglesia. Y esto no lo dice Wilson, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Dice que el advenimiento de Cristo vendrá acompañado de una gran tribulación para la iglesia. Una gran tribulación para la iglesia, un gran sufrimiento. Por eso, señores, les digo todo esto para que no se asusten si en los años que vienen todavía ven más descristianización, todavía ven más ataques a la iglesia, todavía ven más paganismo, todavía ven más mártires acallados por medios de comunicación. Mientras en el Medio Oriente se sufre un martirio cruento con derramamiento de sangre, ser cristiano en Occidente también implica un martirio incruento, sin derramamiento de sangre, pero con una estigmatización permanente. Atreverse hoy a proponer la doctrina y la moral de la iglesia tal como es, significa para muchos su muerte política o su muerte social. Significa para muchos ser despedidos de noticieros, como le pasó a una periodista argentina que se atrevió a decir públicamente en su noticiero que creía que la vida comienza desde la concepción y hay que respetarla hasta la muerte natural, y que estaba contra el aborto, y por eso la despidieron inmediatamente del noticiero. Y si alguien se atreve a decir hoy que cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que las otras uniones, llámelas como quiera, pero no son matrimonio, eso va a significar incluso que te den cárcel. Si no, ya dentro de muy poco. Entonces, si hay una tribulación, hay una persecución,
Pero luego el Señor habla de guerras y rumores de guerras, de una nación levantándose contra otra, de estrellas cayendo. ¿Vendrá una tercera guerra mundial? ¿Es posible hoy una tercera guerra mundial? Albert Einstein decía que la tercera guerra mundial será una guerra nuclear y que la cuarta guerra mundial será una guerra con palos y huesos, porque no quedará nada de la humanidad. Entonces se puede contemplar una posible tercera guerra mundial en cualquier momento, sí señores, se puede. Una tribulación sin precedentes a nivel físico, una tribulación sin precedentes a nivel de guerras, una tribulación sin precedentes a nivel de fenómenos meteorológicos o de fenómenos geológicos. Eso se puede y posiblemente sucederá. ¿Qué te debe dar miedo a ti y a mí? Estar en pecado, es lo único. Todo lo demás no nos debe causar el menor temor. Y si se desata una tercera guerra mundial, ¿significa que es el fin del mundo? Tampoco lo sabemos, pero sí que es cierto que los signos de los que habla el Señor cada vez son más claros, cada vez son más claros. La Virgen María en la Salet dice que ciudades enteras serán engullidas, desaparecerán por completo. A esto añadamos entonces, como una realidad de los últimos tiempos, que la Virgen María ha venido como nunca en la historia a advertir a sus hijos la necesidad de conversión para la segunda venida de Cristo. La Virgen María se aparece desde 1531 en el Ayate de San Juan Diego y empieza a aparecerse a Santa Bernardita Subirú, 1831, en La Salet, a Maximino, a Melania, por allá, 1857. Se aparece la Virgen María a los pastorcitos de Fátima en 1917. En la década de los 60 se aparece a otros pastorcitos, unas niñas en Garabandal, España, aparición que todavía está siendo estudiada por la iglesia. Se aparece, o más bien se manifiesta, a Sor Agnes Asagawa en Akita, Japón, en la década de los 70, con una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos que llora 101 veces. Se manifiesta en estudio todavía de la iglesia, pero con unos frutos sorprendentes y sobrenaturales, en Medjugorje. Se manifiesta con unas conversiones sin precedentes, generan un fenómeno de confesiones al punto que han llamado a Medjugorje el confesionario del mundo. Se manifiesta a unos jovencitos que ya están adultos, unos videntes. Repito, la iglesia sigue estudiando esto, pero no podemos negar que ha habido una serie de manifestaciones permanentes de la Virgen. No podemos negar manifestaciones que han sido acompañadas con signos y prodigios, con milagros como el milagro del sol, que delante de 70,000 personas en una explanada tremenda allá en Fátima, cerca de Aljustrel, en la cueva de Iría, delante de 70,000 personas, en medio de una lluvia torrencial, registrado por todos los periódicos masones de la época. La Virgen prometió un signo, llegan todos allá, empapados hasta los tuétanos. Y los 3 pastorcitos dijeron, la Virgen nos dijo que pasaría algo. Y en esas 70,000 personas ven cómo el sol comienza a danzar frente a ellos. Y cómo el sol desciende. Y cómo 2 minutos después de estar empapados hasta los dientes, podían coger la arena perfectamente seca que se escurría entre sus manos. Perfectamente seca, con el fenómeno de la danza del sol. Repito, que registraron incluso los diarios más ateos de la época. Manifestaciones extraordinarias como las de Akita, Japón. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén, pocos días antes de su pasión, que la gente empezó a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor? ¿Se acuerdan que
Los sacerdotes judíos de entonces le dijeron a Jesús: ordénale a tus discípulos que se callen. ¿Quién recuerda la respuesta que dio Jesús? Les digo que si ellos se callan, las piedras hablarán. ¿Se acuerdan? Pues pareciera que los discípulos del Señor nos callamos y hoy están hablando las piedras, y por eso las imágenes están llorando sangre. Una imagen como la imagen de Cochabamba, Bolivia, un bultico de un Cristo exudando también lágrimas de sangre. Akita, Japón, llorando lágrimas. Imágenes de la Virgen en todas partes llorando por sus hijos que se pierden, por sus hijos que no se quieren convertir. Una madre ansiosa de que sus hijos agarren finalmente la tabla de la salvación, suplicando con lágrimas que sus hijos vuelvan a la fe, pidiendo conversión, ayuno, penitencia, confesión, vida sacramental, lectura de la palabra, vida eucarística, consagración, que el mundo se consagre a mi corazón inmaculado, y nadie hace caso. Ni nos importan los mensajes de la Virgen. Nuestra madre vino a hablar y no nos importan. No nos importa. Semejante a una mamá que está en un barco y ve que su hijo se cae al océano en alta mar, como las olas le tragan, y la mamá le tira las tablas, le tira salvavidas, todo. A ver, agárrate, hijo. Y al hijo no le da la gana de agarrarse. No es que no alcance, no le da la gana. No quiere. Entonces baja ella misma con lágrimas, se moja ella y le dice: acá estoy, agárrame. Y él le dice que no me importa, que me quiero hundir. Me quiero hundir. Hemos saltado de la barca de la iglesia. La Virgen nos tira las tablas de la ley, la escalera de los sacramentos. Nos tira el salvavidas de la mortificación. No nos importa. Y le decimos: me quiero hundir. Y baja ella con lágrimas y nos dice: yo te quiero salvar, te quiero ayudar. Salvar en términos de llevarte a mi hijo, que es el único nombre bajo el cielo por el que somos salvos. Y es lo que la Virgen dice a toda hora. Y no nos importa, ni nos preocupamos. Ni nos preocupamos. ¿Qué pide la Virgen en las apariciones? ¿Qué pide la Virgen en las apariciones? Primero, conversión. Anótenlo, conversión. Es lo primero que pide la Virgen. Conviértanse. Conviértanse. Dejen su vida de pecado. Ya, no más. ¿Qué te ha producido el pecado sino dolor, tristeza a ti y a todos los que te rodean? Y llora pidiendo conversión. Y le dice a todo el mundo: recen para que el mundo se convierta. Y le muestra a los pastorcitos de Fátima las almas cayendo al infierno como brasas encendidas. No, que no vean del infierno, pues la Virgen le habló del infierno a unos niños de 7, 9 y 11 años. Y no solo les habló, se los mostró. Que Dios es amor, que Dios no castiga. Dios es un papá chabacán, bonachón, al que no le importa nada, porque Él es puro misericordia. Qué poco conoce la palabra de Dios quien diga eso. Qué poco conoce la doctrina de la iglesia. Es cierto que Dios no está con un látigo esperando a ver a quién va a castigar, o con un rayo en la mano a ver a quién le va a caer. Pero decir que Dios no corrige a sus hijos es decir que somos unos bastardos. Wilson, ¿por qué nos hablas así? No soy yo el que hablo así. Es el autor de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos, se lo voy a leer literalmente, para que no digan que yo los estoy insultando acá, que viene esa consagración para que ese barbado me insulte. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5, dice: habéis echado al olvido la exhortación
que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Y al revés, si se os ahorra la corrección, que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Palabra de Dios. Nos corrige el Señor porque no somos bastardos, nos corrige porque somos hijos, y su corrección es amorosa, y la corrección no es ir detrás de nosotros a castigarnos. La inmensa mayoría de las veces, ¿sabes en qué consiste la corrección del Señor? En dejarnos hacer lo que nos dé la gana y dejar que suframos las consecuencias de hacer lo que nos dé la gana. Como el papá que le dice al niño: no camines por ahí, te vas a porrear. Que no, mira que te estoy diciendo por todos los medios que no. Hágale pues, camine a ver, mi hijo. Se resbaló, totazo, llega con una segunda cabeza acá al lado. A ver, ¿dónde está el niño? Detrás del chichón está el niño. Sufrir las consecuencias. Le hemos dicho a Dios: sálgase de acá, no me importa, lárguese. Y sufrimos las consecuencias. Que puede haber una guerra, la puede haber. Y que es el castigo de Dios, entiéndelo como quieras. Son las consecuencias de habernos alejado de Dios. Y Él dice: ¿me quieren lejos? Pues me aparto. No va a obligar a nadie a que le ame. Entonces, conversión, señores, conversión de verdad, conversión auténtica, es lo primero que pide la Santísima Virgen María en todas sus apariciones sin falta. Y conversión implica no solamente llorar porque peco, sino ya, dejar el pecado, ya. ¿Qué haces todavía en unión libre? Arregla tu situación, hermano. Arregla tu situación, hermana. A ver, a discernir rápido, ¿me caso o no me caso? Pero así que llevo 15 años discerniendo si me caso. Pero hijo, y si te cogen esos 15 años el juicio, ¿qué le vas a decir a Dios? No le vas a decir que no sabías. A ver, dando pasos. A ver, hazte asesorar. A ver, búscate un buen sacerdote. A ver, disciernan si sí deben estar juntos o no. Pero es que todavía no sé. A ver, viva en castidad. Si todavía no sabe si la ama de verdad, entonces viva castidad, porque el sexo está hecho para los que saben que se aman de verdad. Y lo saben cuando han hecho un compromiso de vida, se llama matrimonio. Entonces, si todavía no lo sabes, no uses su cuerpo, ni tú el de él. Conversión significa ya dejar la pornografía, ya. Dejar la fornicación, ya. Dejar la masturbación, ya. Dejar esa vida doble, ya. A la querida que tienes por ahí. No es venir a la consagración cada 8 días a disfrutar un ratito, a ver qué aprendo de nuevo. No, qué tremenda responsabilidad tienes, hijo. Qué tremenda responsabilidad de conocer esto. Dios te juzgará a ti distinto de lo que juzga una persona que no sabe nada, porque a ti te mostró su misericordia y te dio la fuerza para salir del pecado. Significa dejar de robar ya. Frenar esa lengua, ya. Cambiar ese carácter, ya. Es conversión. Pero no decir, a ver, voy en proceso. Hombre, que todo es un proceso, pero es que hay gente que lleva 50 años en el proceso. Y es tiempo de que tomen decisiones. Hay que entender que la Virgen llora, ¿sabes por qué? Porque es que ella ve que sus hijos se condenan. Es lo que le mostró a los pastorcitos de Fátima. Se condenan, por eso ella sufre. Segundo, la Virgen pide oración. Primero, conversión. Segundo, oración. No como una opción del cristiano, sino como una necesidad radical. Y miren que lo que pide la Virgen no es nada distinto de lo que pide el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio, lo dice el Señor. Convertíos, porque el hacha está lista para ponerse en la raíz del árbol, dice San Juan Evangelista, San Juan Bautista. Y luego, oración.
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. La Virgen pide oración. Pide oración. Y como no sabemos orar, la Virgen nos dice, bueno, mijo, le doy la fórmula, el rosario. Usted no sabe rezar, no sabe orar, el rosario, así de sencillo, el rosario. No tienes que saber oraciones súper elaboradas, no tienes que ser un poeta de la oración. Simplemente el rosario lo reza desde el más ignorante hasta el más sabio, desde el niño hasta el anciano, desde el rico hasta el pobre. El rosario le cae bien a todo el mundo. Una oración sencilla y universal. Y por eso pide el rosario, con un poder, con una capacidad de arrancar de aquel que lo reza con fe cualquier tipo de vicio y cualquier tipo de pecado, con un poder de reconstruir matrimonios, con una fuerza de convertir gente, que si lo supiéramos no lo dejáramos de rezar diariamente. Si lo creyéramos, no dudaríamos en levantarnos, así fuera a las 3 de la mañana cuando se nos olvidó el rosario, para hacerlo. ¿Sabes por qué no rezas el rosario todos los días? ¿Sabes por qué no lo rezamos todos los días? Porque te falta fe. Porque si supieras lo que es el rosario, porque si creyeras en las promesas de la Virgen, es que no lo dejaríamos de rezar un solo día. Tercero, la Virgen María pide penitencia y mortificación. Penitencia y mortificación. Le dijo a los pastorcitos de Fátima que ayunaran la comidita que llevaban ellos, la comidita que la ayunaran por los pecadores. Papa Pío XII le preguntan, ¿qué es lo que más le asombra de la aparición de la Virgen en Fátima? Y dice, oh misterio sublime, que la conversión de muchas almas dependa de nuestra oración y mortificación por ellas, dado que la Virgen María dijo que muchas almas se condenan porque no hay quienes oren y se mortifiquen por ellas. Entonces no solo mi salvación, la de muchos también, la de muchos también. Tercero, mortificación. Mortificación es ayuno los viernes. Ya estamos ayunando los viernes por lo menos una comidita, diciéndole a la Virgencita, mamá, mira, yo te ofrezco, esto es lo que puedo hacer por las almas, pero ni siquiera por las almas de los que están por allá en la Patagonia, no, por las almas de mi esposo que no se quiere convertir, por las almas de mis hijos que están en las drogas, por las almas de mi mujer que todavía no entiende que estoy en un camino del Señor, por el alma de mi papá, de mi mamá, por las almas de los que están cerca. Y se me acercan muchos a decirme, Wilson, no sé qué hacer con este familiar, amigo, novio, esposo que no se quiere convertir. La pregunta es, ¿cuánto hemos orado y cuánto nos hemos mortificado por ellos? No es simplemente decir, ay, no se convierte, es trabajar. Finalmente son los méritos de Cristo los que lo convierten, pero Él quiere asociar tu sufrimiento al de Él, tus oraciones a las de Él, para que se conviertan. ¿Quién como Dios? Cuarto, la Virgen pide lectura de la palabra. Lectura orante de la palabra, aprender a pensar como piensa la palabra, a hablar con la palabra de Dios, a actuar con la palabra de Dios, pegados nosotros de cualquier cantidad de telenovelas, de series y la palabra de Dios empolvándose. Empieza con el Evangelio de San Mateo, que es apasionante. Empieza a leer, léelo, óralo, lección divina todos los días, para que te transforme la palabra de Dios. La pide la Virgen María. Quinto, la Virgen María pide Eucaristía, adoración eucarística. ¿Por qué Lazos insiste tanto en la misa, en la Eucaristía? Señores, por eso, porque la Virgen María lo ha pedido, porque es que la Eucaristía lo es todo. ¿Saben una tristeza que me da a mí? Miren el grupo que hay ahora, voltéense hacia atrás. Somos 300 personas, miren la cantidad de gente que hay. Pero venimos a las 7:30 de la noche a la adoración al Santísimo y no hay ni el 10% de lo que hay acá. Y todavía más tristeza ver gente afuera charlando, cuando aquí está la solución de tu vida. Mis queridos, es una gracia que debemos pedir. Yo no les estoy diciendo que son malos o buenos, o que yo soy mejor o peor. Soy más pecador que todos ustedes. Y si les digo esto no es porque todo lo cumplo, sino porque cojeo del mismo pie que ustedes y necesito también convertirme más. Pero la solución está aquí.
Vengan, vengan temprano, vengan a las 7:30. La consagración comienza a las 8. Vengan ustedes a las 7:30 y díganle a Jesús: no sé qué decirte, pero aquí estoy. Y si te quedas callado y distraído a la media hora, no importa, pero estuviste ante el único que te puede salvar. No es lo que vienes a contarle al Señor, es lo que viene el Señor a hacer en ti, aunque no te des cuenta. Que no sé ni qué decir, siéntate ahí. Que lo miro y me distraigo, no importa, esa distracción hecha por amor también es oración. El que está luchando por no distraerse ya está orando también. Le está diciendo al Señor: te amo aunque no sé qué decirte. Y finalmente, la Virgen María viene a decirle al mundo: conságrense, conságrense. Pido al mundo entero la consagración. Lo dijo en Fátima, en su secreto lo dijo, que todo el mundo se consagre a mi corazón inmaculado como medio seguro de salvación. Y concluye la Virgen diciendo: al final mi corazón inmaculado triunfará, triunfará. Señores, estás aquí no porque tú lo escogiste, sino porque la Virgen María te escogió. Hoy puedes salir con muchas dudas de la consagración y puedes tener una tremenda tentación de no seguir. ¿Por qué sigues confiando en ti? ¿Por qué sigues creyendo que eres tú el que toma la decisión? ¿No entiendes que has sido llamado por la Virgen? Dile a ella: mamá, es que no soy capaz. Es que no he podido con el rosario, la misa no he podido, sigo siendo perezoso, el pecado me sigue absorbiendo, la palabra de Dios no la entiendo, todo el mundo se mortifica y yo cada día más gordo. Díselo, que no sé qué hacer, mamá, pero pegate de ella, abrazala, agárrate de su manto y decirle: no me soltés, mamá, no me soltés, que me pierdo, no me dejes. Puede que sea el peor consagrado de acá, pero ayúdame con esta gracia. Puede que llegue a la consagración dejando los pelos en el alambrado. Piensen en la vaquita que se salta del alambrado y deja los pelitos, gorda la vaca, no alcanza ni a salir, aunque sea así. Pero decirle a la Virgen que te ayude. Esta exhortación no es para que desfallezcamos, al contrario, para que con más fuerza le pidamos a la Virgen la gracia de consagrarnos. Vamos a ponernos de rodillas. Y si te sientes el más débil de esta consagración, el más indigno, te felicito, ya somos dos. Ya somos dos. Pero necesitamos de la ayuda de lo alto. Vas a repetir conmigo: Madre del cielo, soy el más débil de todos, el más sordo, el de corazón más duro, el más indigno. Quiero amar a tu Hijo con todo mi corazón, pero está tan torcido que no soy capaz solo. Me has pedido una conversión auténtica y no he sido capaz. Ayúdame. Intercede por mí, mamá. Intercede por mí, que te necesito. Necesito amar a tu Hijo como tú lo amas. Dame un poquito de tu amor. Dame un poquito de tu fidelidad. Y eso me bastará para responder con fidelidad a lo que me pide tu Hijo. Señor, no soy capaz solo, pero tu madre me acompaña. Dile que esté siempre a mi lado, que necesito de su ayuda, que desfallezco si no está, que no sé cómo presentarme ante ti si ella no me lleva en sus brazos. Dile, Señor, que te quiero amar, pero no sé cómo. Que ella me enseñe a amarte como ella te ama.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señores, la práctica de esta lección: ir a un santuario mariano. Vas a ir a rezar un rosario a un santuario mariano. Puedes ir a la Virgencita aquí de la Guacatala, puedes ir a la Virgencita de Guarne, del Alto de la Virgen, puedes ir a Fátima, puedes ir a México, donde la Guadalupana, donde cada cualquiera. Pero vayan a un santuario de la Virgen, le rezan un rosario a nuestra Madre y le piden ayuda para permanecer fieles. ¿Quién como Dios?